Bueno, profesor Gigliotti, le vamos a ceder la palabra. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar oficialmente por iniciado esta nueva clase que nos esperan, les podemos asegurar, muchas expectativas, muchas cosas lindas a compartir. Sin mucho más, profesor Gigliotti, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y simplemente palabras de agradecimiento y de profundo respeto y admiración y en la persona de ustedes, veterano de Guerra de Malvinas, José Cruz, veterano de Guerra de Malvinas, Marcelo Aceto, saludamos a todos los veteranos de Malvinas que tenemos en el territorio de la República Argentina. Ustedes dos hoy simbolizan la presencia de ellos y cada uno de los que están en nuestras clases, a través de sus voces, escuchamos las voces no únicamente de todos y cada uno de ustedes como héroes, sino también recordemos a los 649 héroes que desde Malvinas hoy también están asistiendo a esta clase. Ustedes son las voces de ellos y las voces de todos aquellos que de una manera u otra nos acompañan. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo les va? Qué gusto es estar otra vez con ustedes. Y más, uno espera este momento, lo espera realmente porque se ha enganchado tan profundamente con este curso que realmente es un placer y de verdad, no solo que lo disfruto, sino que vivo pendiente en crear cosas nuevas como para poder aportar más al curso y a ustedes. Y ahora es un momento muy especial porque esas dos personas que están ahí, Marcelo y José, son un poco mi hermano de la vida, ¿no? Porque a Malvinas y Corazón y Valores nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos caminado mucho por muchos lugares, entonces tenerlos acá en este momento es como hablábamos en su momento o decía José, antes de salir al aire así o formalmente, que es un sueño cumplido. Así que caballeros, Marcelo, José, un placer en tenerlos no solamente en el curso, sino que estén en este momento en casa, en la oficina de ustedes, en la Dirección Gesta de Malvinas, que es su casa, por supuesto, ¿no? Y que estén compartiendo conmigo, en otra oficina, si no nos acoplamos, este momento es un orgullo. Así que, caballeros, un placer y la satisfacción de verlos, de tenerlos, porque ya no hace mucho tiempo estuvimos en Mendoza. La verdad, un gustazo. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gran orgullo poder estar frente a la pantalla, compartir esta experiencia para nosotros, fundamentalmente para mí, de poder expresarme delante de maestros, profesores, que fue el sueño nuestro desde siempre, porque cada uno de ustedes estamos multiplicando 25 alumnos, 30 a la mañana, 30 a la tarde, por todos los que nos están mirando, es decir, que creo que ese sueño empezó a hacerse realidad, que es la manera de enseñar Malvinas de manera muy distinta. Lo decía antes de cuando probábamos el tema técnico. Malvinas fue mucho más que un efeméride. Entonces, por haber logrado eso a tantos años es sinceramente un gran orgullo. Así que muchas gracias a todos los responsables y a los que se unieron para participar de este curso. José. Bueno, también me uno a las palabras de este hermano, como nos llamamos nosotros, hermanos de la turba, hermanos de la trinchera, y también me hace venir buenos recuerdos, Carlitos, cuando muchas veces salíamos a hablar de esto mismo, pero había puertas que se cerraban, había gente que no estaba preparada, había maestros que todavía no habían aprendido esta parte del testimonio. Y vos que lo venías recopilando uno a uno y también consolidando a través de todo lo que te llevó a estudiar y capacitarte y llegar a ser un gran profesor de historia, fuiste uniendo lo que se vivió antes con lo que se vivió durante Malvinas y decíamos, esto tiene que llegar a los maestros. Los maestros son los que se están perdiendo la esencia de lo que fue. Pero no necesariamente, siempre lo dijimos, no nos interesaba mucho ser protagonistas individuales, sino que queríamos transmitir el sentimiento de una raza, de un pueblo, donde al ser, embarcarnos en un propósito que nos habían generado antiguamente nuestros maestros,
Cuando la patria nos llamó, no dudamos y dijimos sí. Porque nosotros ya sabíamos el concepto de patria desde es un honor servir a la patria. Y donde sabíamos con esa actitud que cuando la patria te llama, demanda un gran sacrificio, que no es diferente al sacrificio de los maestros. Ellos están llamados a servir directa e indirectamente a la patria y constantemente. Entonces nosotros veíamos mucha similitud y hemos tenido largas noches de consolarnos, autoconsolarnos en cuanto a lamernos las heridas y decir, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. Y hoy llegó ese momento. Estamos ante este caudal de docentes de Mendoza y queremos que ellos también transmitan su testimonio y contagien a otros docentes porque esta misma modalidad o estos conocimientos tienen que llegar a todo el país. Y ahí estaríamos sembrando de vuelta los valores, las semillas que van a hacer grande a nuestra nación y seguramente vamos a poner de pie nuestra patria. Pero aparte lo interesante, Marce, José, es que más con José, ¿no? Que lo conozco hace mucho más tiempo. Todo esto que vos estás contando lo dialogamos muchas veces con Esteban en las servilletas de café, ¿te acordás? Sí. Y ver la forma de que podíamos llegar, de ver la forma, y bueno, vos fíjate lo que son las cosas, porque se ha logrado a raíz de esa, y no podía ser Mendoza que otra provincia. La provincia granadera por excelencia, de ahí salió el general San Martín a liberar medio continente, ahí se formó el ejército de los Andes, y Mendoza es la primera provincia que tiene un curso de capacitación sobre el tema de Malvinas con puntaje. Es una cosa espectacular. Digamos como que a veces el designio de la historia hace que todo el comienzo sea de un mismo lugar. ¿Viste? Y lo más interesante de todo es la participación de la gente, la participación de los docentes. Y sobre todas las cosas que los veteranos de guerra estén a la par del cañón, ¿no? Como corresponde. Ahora a la par del cañón de lo que significa la capacitación, lo que significa que los docentes tengan más armas, que los docentes puedan participar con ustedes y que ustedes puedan participar con los docentes, y que los chicos los tengan ahí al lado, ¿no? Y que de repente sientan realmente lo que significa estar al lado de un veterano de guerra. Por eso que la satisfacción de este curso va un poco más allá, ¿no? Ya roza lo sentimental y lo profundo. Podemos saber más o menos de historia, ¿no? Pero lo más importante de todo es saber transmitir. Y cuando uno escucha a un veterano de guerra de la forma que transmite, el docente no tiene más ni menos que ponerse a la par, porque en definitiva ustedes transmiten sensaciones, un sentimiento, una sensación no se puede explicar, pero sí por lo menos podemos acercarnos a poder transmitir las vivencias que tenemos nosotros en charlar con ustedes. Así que señores, chapó en todo sentido de verdad. Bueno, muchas gracias, la verdad que repito, nada más que agradecer, es un tremendo orgullo, es una perlita para nosotros poder disfrutar de esto. Y nada, aquí estamos y ojalá seamos útiles y a disposición de toda esta gran concurrencia y mis felicitaciones de nuevo. Marce, Sí. hay algo que es importante. Vamos a empezar a hacer un pimponeo de preguntas y respuestas como para que la gente, mucha gente por lo que estoy viendo, ustedes son demasiado famosos, caballeros, porque le mandan saludos de todos lados. Pero por lo hay otras Estar al personas, lado de José realmente es algo que... pero lo importante es esto. Marce, veterano de guerra, el 2 de abril, ¿dónde estuviste? Bueno, mi caso fue un poquito particular. Yo soy de los que empieza a festejar o pongámosle la palabra exacta, a cumplir aniversarios a partir de mañana a las 11 de la mañana. El 28 de marzo de 1982 zarpé a navegar desde la base naval de Puerto Belgrano sin tener la menor idea dónde iba y mucho menos lo que teníamos que hacer. Fui tripulante del destructor Santísima Trinidad, el buque insignia de lo que luego se denominó la Operación Rosario, y realmente
a partir de mañana empiezan otras, si bien uno lo tiene siempre a flor de piel todo esto, mañana a las 10, 10 y media empezamos con los llamados, con el saludo de toda la tripulación. Y la perlita de que teníamos a bordo algo que nos había llamado mucho la atención. Teníamos un grupo de comandos y la verdad que el barco era muy bonito, muy moderno, muy bueno, pero si era algo que este barco no podía hacer, era transportar tropas. Así que bueno, dentro de ese contexto, directamente en tu pregunta, el 2 de abril ya había cantado el himno y había visto flamear la bandera en las islas. Pero todo este proceso para mí empezó de una manera absolutamente sorpresiva, que fue la zarpada mañana a las 11 de la mañana. Qué lujo. José, vos tuviste durante la guerra un compañero muy especial. Sí, tuve el privilegio, porque en realidad muy pocos saben que a Malvinas la fueron a defender perros de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Infantería de Marina, y fueron ellos los elegidos. Fueron elegidos por su destreza, fidelidad, fiereza, obediencia y capacidad de reacción. En un primer momento, los perros fueron elegidos para ser policía militar en Puerto Argentino, y al ser elegidos nos dieron la oportunidad. Esto es también quitar un poquito el mito de que nos obligaron a ir a la guerra. Yo soy uno de los tantos veteranos que tuvimos la oportunidad de elegir si queríamos ir a las islas, porque nos reunieron y nos preguntaron. ¿Hay alguno que no quiere ir? Y en mi grupo era muy chiquito, porque somos en total 24, pero 18 íbamos con perros. Mi perro había sido elegido, y en ese momento me dieron a mí y a todos, nos dijeron, ¿hay alguno que no quiere ir? Y se levantó un brazo, se le dijo cariñosamente, mándese a mudar. Se mandó a mudar, dejó su equipo, pues ya teníamos mochila, fusil, casco, los pertrechos que nos demandaban que nos íbamos al sur, a las Islas Malvinas. Y se volvió a preguntar, ¿voluntarios? Y se levantaron 25 brazos. Y un amigo muy particular mío, a quien me refiero, él fue el que dijo, me pertenece ese lugar a mí, soy el más antiguo, yo quiero ir. Y se van mis hermanos, yo quiero ir con ellos. Así completamos la dotación. Por eso digo, cuidado con que algunas veces se habla genéricamente diciendo los obligaron. Yo elegí ir porque fui con mi perro, mi mejor amigo, desarrollé una actividad, un sentimiento, un aprendizaje tremendo con ese ejemplar. Para mí fue mi ángel de la guarda. Creo que no hubiera soportado lo que me tocó vivir si no hubiera tenido como compañero de armas a ese perro, que su nombre es Vogel y en alemán significa pájaro. ¿Qué pasó? ¿Bien? Después hablamos. Dale. Perdone porque estaba saludando a Nicolás Casanseu, que se va. Se quedó hasta ahora trabajando. Vos sabés que hay algo que es muy importante, Marce, José. Yo los escucho a ustedes y transmiten una paz. Transmiten una paz. Todos los veteranos de guerra que conozco, no sé qué te parece, María Marta, si estás escuchando, transmiten una paz. Les quiero hacer una pregunta y después empezamos con la clase. Y siempre se la hago a los dos, porque esta pregunta, siempre que se le dice a un veterano de guerra, he escuchado todas respuestas diferentes. Hay una frase que yo leí, me la dijo mi tío. Ustedes saben que mi tío fue el Comodoro Manuel Rivero, uno de los jefes de la Fuerza Aérea Sur. Una vez mi tío me dijo a mí, cuando estaba en la guerra, extrañaba la paz. Ahora que estoy en la paz, extraño la paz que tenía en la guerra. Marcelo, José, la pregunta es, ¿se puede tener paz en la guerra? La verdad no sé si definirlo como paz. Lo que sí tuvimos que hacer fue reacomodarnos, reciclarnos, digamos, porque primero empezó el impacto, la sorpresa, como te contaba. En mi caso, yo el 2 de abril a las 7 de la mañana estaba en las islas, había cantado el himno,
la emoción, el impacto de haber perdido un gran capitán, un gran jefe, como el capitán Chaquino, pero en definitiva ya estábamos. Después empezaron los rumores, vienen, no vienen, y a partir de ahí tuvimos que empezar a reacomodar. A mí me tocó, por una cuestión de trabajo, para ponerlos en contexto, mi barco, el del que hice referencia, para los que tienen alguna idea, es un gemelo del Sheffield, un barco absolutamente inglés que tuvimos el honor de fabricarlo nosotros en el astillero de Río Santiago. ¿Por qué digo esto? Porque durante todo el año 81 yo viví en Inglaterra haciendo la puesta a punto de este barco. Llego a la Argentina y a los 2 meses estamos zarpando hacia esto que fue la recuperación de nuestras islas. Entonces yo tenía la cabeza en todo eso, era una licuadora, no lo entendía. Cuando el conflicto avanza, yo sabía de a quién le habíamos mojado la oreja, yo no tenía dudas de que iban a venir. Después veríamos el cómo, dónde, no sé, eso era otra cuestión, pero yo sabía personalmente que iban a venir. Y ahí empezamos a prepararnos. Y sí, a esa paz se llegó después de atravesar todas las etapas. Bueno, ya estamos acá. Esto es mío. Ya lo recuperamos, lo vamos a defender hasta donde se pueda. Y así fue. Eso mismo, en esa escala personal de valores, se consiguió la paz y uno no pensaba en volver, porque no desde el punto de vista de él o de ciego. Uno no quería volver, sino que quería que termine, después vemos cómo. Pero volver era algo que no se nos pasaba por la cabeza. Y así la transitamos, por lo menos yo, y obviamente, ahí, dentro de este cambio de valores, que siempre decimos el patriotismo y la bandera, eso se transformó en la hermandad con el que teníamos al lado. Ese fue el verdadero pilar. Ese fue más que la bandera, más porque cuando el momento era muy duro y muy crudo, yo dependía de él dependía de mí, y de nosotros dos dependían los dos de adelante. Entonces, eso hizo que lográramos esa paz y esa comunidad que nos llevó a sostenerle 74 días de combate al ejército sin duda más poderoso de todos. José, brevemente, que tengo que empezar la clase, pero no quiero perderme tu respuesta. Brevemente, ¿se puede tener paz en la guerra? No, yo no. No, porque estaba concentrado en que era la guerra misma. Sí, la guerra me dio la posibilidad hoy de saber con certeza lo que es la guerra y lo que es vivir en paz. Hoy en día contribuyo a que ese mensaje, mi testimonio, se afiance la paz, porque aun cuando tenemos libertad, democracia y estamos en paz, muchas veces los conflictos que desarrollamos internos en el seno familiar, en el laboral, en la convivencia cotidiana, son propicios de una guerra y no nos damos cuenta que eso se desestabiliza. Tenemos que aprender a vivir en paz. La guerra yo la viví como guerra y me fue muy cruenta. Y una vez que la entendí, la llegué a avanzar, ahora vivo verdaderamente y hago cosas para la paz. Pero allá en la guerra no estuve en paz. Me encanta porque les dije a todos los que están escuchando, esa pregunta siempre tiene respuestas diferentes. Y las dos respuestas son no solamente valederas, sino que demuestra el yo interior que tiene cada veterano de guerra. Y los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Chicos, no se me vayan de verdad porque los voy a seguir molestando y por sobre todas las cosas voy a apreciar muchísimo su opinión y su apreciación de estos hechos históricos que vamos a ver. Así que no se vayan, quédense ahí. María Marta, por favor, ¿puede ser el primer cuadro y vamos entrando en tema? Sí, totalmente. Y a propósito de lo que acaban de aportar, te robo 30 segundos. Por favor. Esto legitima la decisión para este curso de cerrarlo con un módulo que es Malvinas y la educación para la paz, con los más grandes especialistas, no únicamente de Argentina, sino de Iberoamérica, que se unen de forma espontánea y voluntaria y admirable para apoyar en un curso sobre la guerra de Malvinas, justamente educar para la paz. Así que
esto va a ser el cierre de este curso allá por mayo y efectivamente va a ratificar todo aquello que en particular tanto José como Marcelo, que sé que es el pensar de los veteranos de Malvinas, al menos de aquellos que yo conozco, porque hicieron la guerra. Vamos a educar para la paz. Así que muchísimas gracias y comparto de inmediato también la pantalla. Gracias, Carlos. No, por favor. Además, esa frase es tan disparadora, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, María Marta, muchachos y profes que están escuchando, es una frase muy profunda, es muy sintomática, ¿no? Cuando estaba en la guerra extrañaba la paz, ahora que estoy en la paz extraño la paz que tenía en la guerra. Es todo algo realmente muy interesante, muy interesante. Gente, vamos a seguir y empezamos un nuevo módulo, el módulo 3, que a mí me apasiona. Ya se van a dar cuenta por qué, porque si me gusta hablar, acá vamos a hablar mucho más todavía. Y para arrancar, vamos a arrancar livianito, porque vamos a empezar a hablar de todo lo que es la Argentina, las Naciones Unidas, todos los conflictos del siglo XX y qué pasaba en Malvinas en ese momento. Para empezar, por favor, esto lo van a tener en el cuadernillo, pero es muy importante conocer esto. Es muy importante conocer esto. Los reclamos argentinos. Muchas veces Inglaterra, en los foros internacionales, ha dicho e incluso ha insistido en que Argentina no reclamó las veces que fuese necesario. Es más, ¿se acuerdan que ellos hablan de 1840 hasta 1890 que no hubo ningún reclamo? No, señor, no es así. Los reclamos fueron, son y existen. Argentina siempre reclamó. El primer reclamo formal está, como dice el cuadro, 1833. Poco tiempo después de la usurpación, la República Argentina, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo el primer reclamo. Y a partir de ahí, ustedes fíjense algo muy importante. Y esto lo tienen que saber. Y mejor dicho, tienen que tenerlo muy en claro porque es una pregunta, miren, yo diría que es una pregunta hasta de examen. Es hasta de examen. ¿Por qué? Argentina reclamó de dos formas diferentes. Primero, directamente a la corona británica y al gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña. Recuerden, cuando se habla de gobierno de Inglaterra, gobierno inglés, gobierno del Reino Unido y Reino Unido de la Gran Bretaña, estamos abarcando el todo. ¿Está claro? Primero, desde 1841 a 1939, la República Argentina reclamó directamente al gobierno británico. Directamente, fue un mano a mano. Y desde 1946 es ahí donde comienza ya en los foros internacionales, las Naciones Unidas, el reclamo argentino. Es más, una de las primeras carpetas que se presenta para los reclamos correspondientes, valga la redundancia, es el tema de la República Argentina y las Islas Malvinas. Una pregunta sobre los reclamos argentinos, así que después la vamos a contestar. No la pude leer así tan rápido. Pero es importante lo siguiente. La República Argentina, a través de toda su historia, puso siempre la mejor de la voluntad para el diálogo, para el reclamo, para que el Reino Unido y la Gran Bretaña se sienta a negociar. Nunca, jamás el Reino Unido se sentó. Y solamente, como habíamos quedado nosotros en su momento, en la charla que hemos tenido, en las clases que hemos tenido, el único poder que tiene el Reino Unido de la Gran Bretaña es la fuerza. No puede aportar ningún argumento valedero para decir que las Islas Malvinas son británicas. No pueden presentarlo. Ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir y subrayar. Hay 5 tratados internacionales en el siglo XVIII donde Inglaterra dice, confirma, afirma y acepta la soberanía española sobre las Islas Malvinas. Hay 2 tratados internacionales, 1823, 1825, firmados con la República Argentina, donde no hace reclamo, no hay queja, no existe ningún tipo de resquemor en que ellos afirman de que la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Y llegamos a este punto todavía con ellos cuestionando los por qué decimos que las Islas Malvinas son argentinas. Esos años son todos los años de reclamo.
Esos años son todos los años de las presentaciones que hizo la República Argentina a la corona británica. Y desde 1946, con la fundación de las Naciones Unidas, Argentina comenzará a reclamar año tras año, foro tras foro, sesión tras sesión, los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Y llegamos a un punto muy importante, que es la situación del mundo a 1945. ¿Qué tema este, no? ¿Qué tema? Porque ustedes piensen que desde 1900 a 1945 hubo 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. La primera en 1914 hasta 1918 y la segunda desde 1939 a 1945. En ambas guerras, que abarcaron puntualmente todo el mundo, el mundo se desangró de tal manera que incluso para ponerle fin a una guerra en la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que tirar 2 bombas atómicas, en Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto Hiroshima y el 9 de agosto Nagasaki. Pero a todo esto, la República Argentina, que estaba dentro del contexto internacional, no participó directamente por su neutralidad en la guerra, salvo en la Segunda Guerra Mundial, que a finales de la guerra, una semana antes de terminar o de concluir la guerra, la República Argentina le declara la guerra a Alemania. Sería muy largo de explicarlo por qué, no estamos para ese tema ahora, aunque quizás un día podamos charlarlo café de por medio. Pero lo interesante es esto. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Una guerra que no iba a estallar en ese momento. Todo el mundo sabía, las potencias del momento lo sabían. Inglaterra, Francia, Austria-Hungría, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, el Imperio Ruso. Todo el mundo sabía que la guerra iba a estallar, pero no en 1914. En 1914 fue una sorpresa para todos el desarrollo de la guerra, que haya estallado la guerra. ¿Por qué? Encontraba a las potencias en una situación muy diferente y que no querían pelearse unas a otras. ¿Saben por qué? Miren cómo comienza todo esto. Porque el rey de Alemania, el Kaiser de Alemania, ¿sí?, el zar de Rusia y el rey de Inglaterra eran primos hermanos. Eran primos hermanos. Y los encontraban los tres en distintas situaciones. Los tres estaban tratando de ver de qué manera canjearse colonias en distintos lugares. Fundamentalmente, Prusia e Inglaterra estaban tratando de ver cómo canjearse colonias en África. A todo esto, Francia no estaba en condiciones de afrontar una guerra por la sencilla razón de que de 1870 y 1871, en la guerra franco-prusiana, sufrieron una durísima derrota y en ese momento, en 1914, Francia era una potencia con pies de barro. Los Estados Unidos estaban naciendo al mundo occidental, entonces no era conveniente una guerra en ese momento, pero se habían formado 2 alianzas. La Triple Alianza, donde estaba Prusia, Austria-Hungría, primero estuvo Italia, después Italia se fue y entró el Imperio Otomano, y la Triple Entente, que estaba Rusia, Inglaterra y Francia. Eran tan fuertes esas alianzas que cuando el asesinato del príncipe Francisco Ferdinando, heredero del rey del Imperio Austríaco, es asesinado en Sarajevo, el efecto dominó que se sucedió fue de tal magnitud que en un momento todos estaban a los tiros, se había desatado una guerra y nadie sabía, cuando no se quería. Pero en ese momento ya el Imperio Británico, no solo que tenían las Islas Malvinas con un punto de referencia fundamental, sino que en los alrededores de las Islas Malvinas se libró la batalla de las Malvinas, donde la flota británica derrota a la flota alemana, causándole una durísima derrota.
A partir de ese momento, la presencia inglesa en el Atlántico Sur era tan fuerte por la guerra que una poderosa flota británica estaba asentada en ese momento en lo que hoy conocemos, de lo que sabemos para nosotros, que es Puerto Argentino, en ese momento era Puerto Stanley. Ahora bien, el desarrollo de la guerra, todos sabemos, conocemos el triunfo de las fuerzas aliadas, la derrota de Alemania, y el nacimiento de la Sociedad de las Naciones, que fue el nudo coyuntural de lo que va a ser después las Naciones Unidas, ¿no? Todo empieza por algo. Recién en ese momento en la Sociedad de Naciones, que nació por la influencia del presidente Wilson de los Estados Unidos, se comenzaron a ver los primeros indicios de cómo tratar de organizar lo que parecía un desorden brutal. El mundo venía de una guerra, hubo imperios que desaparecieron, hubo imperios que se reestructuraron, hubo imperios que se agrandaron, nace al mundo occidental la presencia potente de los Estados Unidos. Rusia estaba en un problema terrible, estaba con el medio de una revolución, no se sabía bien lo que iba a pasar, había una guerra civil, rusos blancos, rusos rojos. Es decir, era realmente un pandemonio en el mundo. En ese desarrollo que va sucediendo, el mundo va cambiando sistemáticamente. Y ustedes fíjense que después de la Primera Guerra Mundial se suceden varias guerras, la más importante de todas es la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, que fue el preludio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y donde comienzan a aparecer las primeras grandes armas, donde se prueban armas, ¿no es cierto? Ustedes fíjense esto, ¿no? Cómo en los primeros 45 años del siglo XX, la cantidad de guerras que hubo. Y les tiro un dato, que creo que se lo dije, una pincelada histórica, como me gusta a mí decir. De los últimos 4.000 años de historia conocidas, hay 9.000 guerras registradas. Y en ese periodo, en 45 años del siglo XX, la cantidad de guerras que hay en distintos lugares es realmente apabullante. La Segunda Guerra Mundial explota cuando se invade el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, y a partir de ahí se genera un conflicto internacional que, si yo mal no recuerdo, pero si quieren pueden buscar los datos, 54 países intervinieron en forma activa. Entonces, y ahí me parece muy bien, ¿no? El periodo entre guerras, dice María Jimena, es un reordenamiento de la partida de ajedrez. Es que es eso la geopolítica internacional. Excelente la apreciación, me encanta cómo participa. ¿Se dieron cuenta, Marce, José, de cómo participa la gente? Es espectacular, me encanta. Y lo más interesante de esto, les decía, es que en ese reordenamiento que hay, las Malvinas siempre estaban latentes, Y acá viene un proceso que nosotros tenemos que entender, que comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podemos ir, María Marta, al cuadro que sigue? Ups. Este cuadro, ahí estamos. Este cuadro, me encantaría que lo tengan muy presente todos los profes, y que pues cada uno lo haga a su manera. Los cuadros sinópticos, como yo les dije en su oportunidad, son demasiados personas. A uno que le gusta trabajar en cuadros sinópticos, me encanta mucho, y entre comillas, especializado en el tema de los cuadros, porque en definitiva hace a que uno vaya hablando y sacando todo ese conocimiento que a veces uno no sabe, no se acuerda que lo sabe, ¿no? Y ustedes fíjense en este cuadro todo lo que podemos hablar. Ustedes fíjense con este cuadro todo lo que podemos hablar. Fin de la Segunda Guerra Mundial, de 1945. El 1946 es un año fundamental, porque del 45 al 46 me quedo con lo que decía la profe que intervino, el reordenamiento del ajedrez internacional. Y ahí tenemos nosotros, miren esto, Inglaterra, Francia y Holanda, tres grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, las potencias emergentes. Pero ¿qué sucede? Las tres potencias, al perder poder,
estoy haciendo la introducción de lo que vamos a hablar, porque con este cuadro prácticamente vamos a estar todo el día. Va perdiendo poder, pero ¿de qué manera pierden poder? Eso es lo que vamos a hablar. Pero y también la incidencia que tienen las dos potencias que estamos, ¿no es cierto? Estados Unidos y Rusia, que también podemos nombrar como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento, queda claro, ¿verdad? Y es donde aparece lo que se llama la Guerra Fría. Ya vamos a ver qué es lo que es la Guerra Fría. Y en el contexto de la Guerra Fría se crea las Naciones Unidas. Y una vez eso, que se crean las Naciones Unidas, el mundo, en ese reordenamiento, y tomo la frase que dijo la profe, en ese reordenamiento del ajedrez internacional, las dos potencias traen a su favor una cierta cantidad de países, obviamente occidentales y pro-socialistas, y nace el Pacto de Varsovia y la OTAN. Y a partir de ese momento vamos a tener muchísimos problemas. Ahora bien, y acá está la gran cuestión. El fin de la Segunda Guerra Mundial termina de una manera tristemente dolorosa, que, como yo les decía, con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La pregunta del millón es: ¿por qué se tiran las bombas atómicas? Porque después de la batalla de Saipán, Estados Unidos comprendió que, lamentablemente, si no hacía algo violento, el querer invadir las islas principales del Japón le iba a costar técnicamente, estamos hablando de casi 1 millón de muertos, por lo que había significado los ataques a las islas del Pacífico. Entonces, obviamente, toma la decisión el presidente Truman, Franklin Delano Roosevelt ya había fallecido, de arrojar las bombas atómicas. Eso llevó al Japón a firmar en forma incondicional la rendición a bordo del acorazado Missouri. Y a partir de ahí, cuando termina la guerra, el mundo sabe que tiene que ordenarse nuevamente. En 1946 nace las Naciones Unidas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasó con los principales países que lucharon? Alemania, derrotada, totalmente derrotada, prácticamente destruida, va a sufrir, el pueblo alemán va a sufrir el hecho de que ver a su capital, a Berlín, dividida por un muro en 1962, pero vale la pena ir un ping-pong en estos momentos, y ocupada prácticamente hasta que se cayó el muro de Berlín allá por el 89, por las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia. Y acá está la otra gran cuestión, ¿no? De cómo Inglaterra, Francia y Holanda, son las tres más importantes en ese momento que tenían imperios coloniales, pierden poder. Pierden poder porque Inglaterra también había sufrido un bombardeo acérrimo, y en un momento determinado lleva ella sola el poder de defender Europa, hasta que es acorralada en Dunkerque, después se va a la isla, hasta que los Estados Unidos entran en escena, después del ataque a Pearl Harbor y demás. Francia otra vez es derrotada por el ejército alemán, París es tomado, y encima sufre la humillación de firmar la rendición en el mismo vagón de trenes donde Alemania había firmado su rendición en 1918. Francia ocupada, dividida, ¿no? Francia con la capital en París y la Francia de Vichy al sur, que colaboraba con el gobierno alemán. Es decir, su flota había sido hundida. Holanda había perdido todo en manos de Japón, todo el control del Pacífico. Una vez con la derrota de Japón no se pudo recuperar tampoco. Vemos que el contexto internacional estaba bastante complicado, y los dos únicos países que habían llevado desde 1943, 1944 el peso de la guerra y la derrota final del Tercer Reich cuando Berlín cae, fueron los Estados Unidos y fueron después Rusia. Todo este panorama hizo a que se reestructurara
reestructurara todo el concepto geopolítico del momento. ¿Por qué? Por una simple cuestión. Los puntos estratégicos que conservarían las potencias iban a ser vitales. Voy a tomar agua. Iban a ser vitales para el futuro desarrollo de la geopolítica de la segunda parte del siglo XX. Es por eso que las Islas Malvinas ocuparían un rol fundamental. ¿Por qué? Ya sabemos la importancia geopolítica que tiene, pero en el mundo que se avecinaba, iban a tener la importancia necesaria para que la OTAN tenga una base logística y de operaciones llegado el momento. ¿Se entendió, no? Ustedes vieron que nos estamos pintando un panorama muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial, con potencias que van a tener mucho más poder y con potencias que van a tener mucho menos poder. Dentro de las potencias que van a tener mucho menos poder, Inglaterra era una de esas potencias, pero el menos poder significaba no que no iba a hacer nada, no, iba a tener cartas en la mano, algunos haces en la mano para poder mostrar llegado el momento. Y llegado el momento, las Islas Malvinas eran un as muy importante. ¿Por qué? No solo porque dominaba el Atlántico y el Pacífico, sino también que con su proyección antártica tenía la posibilidad de agrandar mucho más el poder del peso específico de la OTAN, porque Inglaterra va a pertenecer a la OTAN, por supuesto, y a raíz de eso, tener muchas más reservas de agua, petróleo, pesca, llegado el caso de ser necesario. Las Islas Malvinas, a partir de este momento, junto con otros lugares territoriales del mundo, por supuesto, estamos hablando de Malvinas, que es lo que nos compete, iba a tener la importancia capital para todo esto. Pero lo más interesante de todo esto también, mis queridos profes, es lo siguiente. Cuando se crea la ONU, comienza lo que se conoce el periodo de Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento indirecto, pero violento, de los dos pactos, de las dos alianzas que se habían creado. La OTAN, encabezada por los Estados Unidos, que va a tener bajo su órbita todos los países occidentales, se va a formar como una alianza ofensiva y defensiva ante cualquier situación generada por la Unión Soviética. La Unión Soviética, para contrarrestar el poder efectivo de la OTAN, crea el Pacto de Varsovia con todos los países de la órbita soviética, que en Occidente se conoce como detrás de la cortina de hierro. Los países detrás de la cortina de hierro. En ese momento, en ese preciso momento, comienza lo que se conoce la Guerra Fría. Una guerra de voluntades, una guerra de sensaciones, una guerra donde todo era válido. ¿Saben por qué? Porque esa guerra, que se conoce también como una guerra de espías, donde la KGB y la CIA hicieron cosas de películas de Netflix, pero real, donde los servicios de inteligencia se ocuparon un puesto importante, y donde las Islas Malvinas, en ese preciso momento, era una baza, una carta tan importante que Inglaterra la resguardaba como oro en polvo. ¿Saben por qué? Por una cuestión muy interesante. A partir de ese momento los satélites comenzaron a tener valor de a poco, a partir de 1956, 1958, 1960, cuando la Guerra Fría estaba en su apogeo. La parte satelital, que ya lo van a ver en el curso de capacitación cuando llegue este tema, va a ser de tamaña importancia, porque cualquier acercamiento que tuviera el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética o cualquier de los países, iba a ser avisado, iba a ser avistado. Las Islas Malvinas era una base de preferencia importante, capital, para la Alianza Atlántica. Y algo muy interesante, ¿por qué? También, y esto resáltenlo, esto que yo les digo ahora, que está acá en el cuadrito, resáltenlo. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, un enfrentamiento militar indirecto.
un enfrentamiento ideológico y un enfrentamiento militar indirecto. Vamos a explicar esto. Enfrentamiento ideológico, dos maneras de pensar distintas. Estamos hablando del comunismo y estamos hablando del capitalismo. En esos dos elementos económicos, ideológicos, formas de sentir, formas de ver, formas de ver la proyección futuro de cada país, se comenzaron a enfrentar. Todo lo que pensaban la Unión Soviética y todo lo que pensaba Estados Unidos con sus aliados. La Unión Soviética y sus aliados, Pacto de Varsovia. Estados Unidos y sus aliados, la OTAN. En esa guerra, el tema ideológico comenzó a pelearse honestamente desde las bases. Y el enfrentamiento militar indirecto, ¿por qué? Vamos a ver nosotros, ya cuando llegue el momento, la cantidad de guerras que hubo desde 1946 a 1982. En ese momento, el enfrentamiento militar indirecto se convirtió en una realidad dramática, porque en todas las guerras que vamos a ver, que vamos a comentar, ustedes van a ver que de un lado, quien proveía las armas y los aportes técnicos era el Pacto de Varsovia, y del otro era los Estados Unidos con la OTAN. Ese enfrentamiento duró y les puedo garantizar que fue atroz. Como dice ahí, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, en todas sus variantes. La guerra de Vietnam con la presencia francesa y la guerra de Vietnam con la presencia de los Estados Unidos. El conflicto de Hungría. El conflicto de Hungría fue terrible. El avance de los tanques rusos sobre la capital. Las guerras en África. Las guerras en África fueron realmente terribles. Fue algo técnicamente una carnicería, pero se combatió. Ahí combatían las dos potencias o los dos pactos. Las guerras de Medio Oriente de 1948, 1956, 1948 la formación del Estado de Israel, 1956 la crisis del Canal de Suez, 1966, 1967 la guerra de los seis días, en 1981, 1973 la guerra del Yom Kippur. En todos esos enfrentamientos estuvieron la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y a partir de ese momento, Inglaterra resguardaba las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. ¿Saben por qué? Por temor a que la Unión Soviética diera el paso hacia adelante. Y las Islas Malvinas estaban en esa posición de que tanto para el lado del Atlántico como para el lado del Pacífico, cualquier flota de la OTAN que se asentara en las Islas Malvinas podía salir disparada para cualquier lugar. Y además de todo eso, porque también se pensaba en la proyección del Atlántico Sur. Perdón, el Atlántico Sur y su proyección al Antártico. Marce, José, quisiera escucharlo. ¿Qué conclusión sacan ustedes? Porque se dan cuenta en este momento que ustedes en el 82 se pelearon con la OTAN. Bueno, dicho así suena un poco fuerte, pero bueno, sí, sin duda que más allá de que no teníamos el tiempo de pensar mucho, sabíamos que esto era algo mucho más grande, algo muy, muy importante, pero no, la verdad que estábamos como se dice ahora en la tele, en el minuto a minuto, estar mucho más allá que esa proyección no podíamos hacer. Lo que sí me deja como conclusión esto, que si no aprendemos de una vez por todas, y sabés muy bien que no utilizamos nada político, ni la rozamos la política, ni nada, pero es la herramienta, sin duda. Yo creo que a todo lo que dijiste, que es riquísimo, si no aprendemos de una vez por todas a determinar una política de Estado y presentarnos ante el mundo con una línea férrea, aunque sea en la política exterior, y desde ahí reclamar lo que nos corresponde, va a ser muy difícil, muy difícil. Por eso, insisto, apuntamos a que el arma más poderosa que nos quedó es la docencia, la educación y la formación de nuestros chicos. Pero insisto, como país y como políticos, exigir a la clase política que
nombre una o dos políticas de Estado, la despojemos de ideología y en esas una o dos políticas de Estado vayamos todos atrás de lo que se decide. José, me gustaría escuchar tu explicación. Siempre tenés una mirada un poco más pausada que Marcelo. Marcelo es muy sanguíneo, y vos tenés una voz más pausada. Me gustaría escuchar quizás tu opinión con respecto a lo que estábamos escuchando, pero fundamentalmente, ¿cómo ves vos, como veterano de guerra, el desarrollo de los acontecimientos que vienen siendo, que estamos charlando nosotros del 46 al 82? Mira, yo lo que a través de los años, y como muchos saben, o quizás hoy que se enteren, yo tardé 28 años en entender qué me había pasado en esta participación bélica. Lógicamente que aprendí a desglosar una inocencia propia y a la vez inocencia de muchísima gente, porque como bien vos decías, en aquellos años no tuvimos la magnitud de habernos enfrentado a la OTAN, nada más que a la OTAN. Yo desde mi discurso, cuando voy a las escuelas, pretendo que los jóvenes se sientan con la capacidad suficiente como para... Les cuento, el enemigo fue enorme, enorme. No tienen ni idea de la dimensión del enemigo, porque ya su propia experiencia, sus años, y sumado a todo el aparato que se alió con esta cruzada de parte de ellos, les hago entender, o pretendo hacerles entender, que fue muy triste cuando volvimos, porque, claro, mucha gente no sabía ni de esta parte de la historia, ni mucho menos nos habían dado la oportunidad de comentar qué había pasado. Lógicamente que mi relato siempre va a apuntar a la excelencia y al corazón de aquellos individuos que desde el mismo sentimiento que es el amor, somos capaces de dar la vida por lo que amamos. Cuando estuvimos prisioneros nos preguntaron ellos cuánto cobrábamos y nosotros le dijimos casi con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada y parándonos en punta de pie, no cobramos nada. Y ellos mismos nos dijeron, están locos, porque ellos seguro tienen una lectura diferente de estos acontecimientos. Con los años, como dije, hasta que tardé en ponerme de pie, empecé a prepararme y no tan solo fui a pelear por un mandato divino, por un mandato familiar, por un mandato de educación, sino que empecé a capacitarme para entender esto que vos hoy gentilmente estás brindando, y comprendí el valor que tienen nuestras tierras, comprendí la estrategia que otros países han desarrollado por la adquisición de los bienes y de las riquezas de los más débiles, que siempre se apoderan de los más débiles. Entonces, hoy no tan solo las peleé, sino que me instruí y tengo que calmar, por eso vivo en paz y apelando a tener mayor conocimiento para poder tener la capacidad de enseñarles a nuestros jóvenes estas grandezas. Grandezas que ellos tienen que comprender. Esas tierras son nuestras, legítimamente nuestras. Lo que estamos aprendiendo es por qué legítimamente son nuestras y por qué nos las quieren quitar, por la fuerza, lógicamente. Porque por la razón y por las evidencias no tienen ningún argumento. Estamos viendo que no tienen argumento de sentirse dueños. Esto es una cuestión estratégica. Pero para eso teníamos que estudiar y aprender cómo se desglosó todo esto. Y me siento orgulloso. Me siento orgulloso de lo que estamos haciendo. Me siento orgulloso, con mucho dolor, de haber estado en esas circunstancias, pero hoy estoy de pie para acompañar a los docentes, para que expliquemos con dignidad y levantemos la cabeza que sí, siendo tan pequeños, tuvimos el coraje. Ellos, los maestros, no pueden decir eran chicos, pobrecitos, los mandaron a la guerra. Fuimos valientes jóvenes, con una mente y un corazón pleno, joven, donde creímos en simplemente lo que nuestros padres y nuestros maestros nos dijeron, sin tener conocimiento de toda esta parte legal, estratégica e histórica. Pero hoy que lo tenemos,
con mucha más razón, y aquellos docentes que puedan pisar las islas, van a llegar a sentir como cuando nos paramos ahí en la cumbre de los Andes o alguno recorre y dice, ¿y cruzaron por acá? ¿Cómo hicieron? Y cuando estén en las islas van a decir, ¿y soportaron esto? ¿Cómo hicieron? Pero solamente cuando tenemos el corazón inflado de esas enseñanzas, ahora de esta parte histórica, fuimos valientes, estamos a la OTAN. Y sin embargo estuvimos ahora de ganárselas. Che, José, escuchándote y escuchando a Marcelo, hablo el reflejo también del orgullo, de lo que sienten, y para el final vamos a charlar del contexto de lo que nos falta seguir, porque hay cosas más importantes todavía, pero quería escucharlo realmente, porque cuando uno llega a este punto y puede tener la oportunidad de hablar con veteranos de guerra y se le pregunta lo que yo les acabo de preguntar, o escuchan lo que uno humildemente está tratando de explicar, hace a que de repente la reflexión de un veterano de guerra nos acerque un poco más a la realidad de lo que ustedes se enfrentaron. Así que, mis estimados amigos, chapó, no se me vayan, quédense ahí, porque después viene la parte final con bombos y platillos, que son las preguntas de la gente y las reflexiones finales que vamos a tener cada uno de los tres. ¿Está claro? ¿Cómo no? María Marta, ¿te puedo pedir, por favor, el cuadro que sigue, el 27? Su pedido es una orden. Pero, muchísimas gracias. Tenemos en 1946 un hecho muy importante, le cuento a los profes, a Marcelo y a José. Es la creación de las Naciones Unidas. Esta es un hecho fundamental, la creación, porque la República Argentina va a tener una presencia efectiva. Y en 1946, días más, días menos, la República Argentina presenta oficialmente su reclamo en la Asamblea. A ver, ¿saben lo que significó eso? Significa algo terriblemente importante. ¿Saben por qué? Porque antes la República Argentina reclamaba en solitario ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, o ante el Reino Unido, o ante Inglaterra, como ustedes prefieran, que es así, y nadie quizás sabía lo que pasaba, salvo los Estados Unidos, que la tenía clara. Pero a partir de este momento, cuando la República Argentina presenta el reclamo y hablen las Naciones Unidas a partir de 1946 en adelante, el mundo se va a enterar lo que pasó. Y los planteamientos que comenzarán ahí van a poner muy incómodo al Reino Unido de la Gran Bretaña. Lo va a incomodar, porque antes Inglaterra podía hacer oídos sordos al reclamo argentino. Inglaterra podía atestiguar cosas que no podía demostrar. Inglaterra podía argumentar algo que no podía sostener. Inglaterra podía directamente no responder, pero en las Naciones Unidas, ante todo el mundo representado por los representantes correspondientes, sus embajadores en las Naciones Unidas, Inglaterra tenía que dar respuesta. Y la gente que lo estaba escuchando, los embajadores que lo estaban escuchando, comenzaron a ver que no tenía cabeza lo que estaba defendiendo Gran Bretaña. ¿Qué me estás diciendo? Usurpaste unas islas. Estás diciendo que son tuyas y no tenés argumentos. Inglaterra tuvo que comenzar a gestionar una nueva política exterior. Comenzó a gestionar una nueva forma de decir. Y esas fueron las complicaciones que se dio el mundo, porque Inglaterra se dio cuenta que tarde o temprano tenía que empezar a dejar sus colonias. Por eso es que fue presionada y en su momento dejó Belice y en su momento se comprometió a dejar Hong Kong y honestamente la traspasó a Hong Kong. Pero el problema radicaba en las Islas Malvinas. ¿Cómo digo que son nuestras cuando no lo son? Y el espejo que le mostraban las Naciones Unidas al Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra veía que se reflejaba algo que no podía sostener. Ese es el gran mérito que tuvo la creación de las Naciones Unidas y la participación argentina. La participación argentina, con más fuerza, con menos fuerza, eso si quieren lo podemos discutir, si quieren lo podemos debatir, pero siempre estuvo, siempre está, todos los años reclamó, todos los años los embajadores y los países, en su gran mayoría,
salvo los que conforman la comunidad británica, apoyaron a la República Argentina. Hay algo que es importante, ¿no? Y ustedes fíjense que Argentina tuvo el mérito de poder lograr dos resoluciones que marcaron un hito en la historia. Primero, la resolución 1514 de... acá dice Fabián, Inglaterra tuvo que presentar un listado de 70 países. Sí, señores, así, 70 países, es una cosa de locos. Ya lo vamos a comentar, profe, no te hagas problema. Si no es ahora, en la clase que viene lo vamos a comentar. Me encanta cuando participen, sigan participando porque de repente hay muchas cosas más para decir. Este módulo es que con la participación de todos, porque sí estoy un poco conocida. ¿Por qué no se reclamó ante la Liga de las Naciones, solo reclamábamos ante Inglaterra? Te cuento, es una excelente pregunta. La República Argentina fue neutral. En la Sociedad de las Naciones comenzamos a participar con el desarrollo del tiempo. No te olvides que después la Sociedad de las Naciones no duró una cantidad importante de tiempo y dio paso enseguida a la creación de las Naciones Unidas. Es una buena pregunta que la podemos desarrollar la clase que viene. Te pido por favor, María Marta, que esta pregunta la tengas agendada. Está agendada, listo. Ya, profesor, gracias. Gracias, María Marta, para la próxima, porque vamos a darnos un apartado para explicar el tema de la Sociedad de las Naciones y la República Argentina. Felicitaciones por esa pregunta. La resolución 1514 de 1960 hace una declaración muy importante: la independencia de los países y pueblos coloniales. Es interesante. Es interesante esto, ¿por qué? A ver si nos entendemos, profes. Estamos hablando de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la conformidad técnicamente en 1960 de todos los países conocidos. Obviamente después se ven agregando más. Conocidos. Y en ese sector donde estaba todo el mundo representado, dicen, señores, tenemos que ver el tema de empezar a descolonizar, empezar a dar independencia a todos los países que están sofocados y a los pueblos coloniales. Inglaterra no lo podía creer. Inglaterra no lo podía parar. ¿Por qué no lo podía parar? Porque era la voluntad de todo el mundo. Argentina había dado un paso chiquito pero importante. Inglaterra tenía que empezar a rever sus argumentos. Inglaterra tenía que empezar a ver todo lo que había hecho a través de 1833. Ahora, en 1 o 2 años, a ver, estamos hablando del 45 al 60, en 15 años, 14 años, tenía que cambiar toda su política internacional. ¿Por qué? Porque no le escuchaba el mundo, no hablaba con Argentina solamente, no le mentía a Argentina, no desplantaba a Argentina, no le daba la vuelta a la cara a la Argentina. No podía hacer eso con todo el mundo, y menos con países que estaban sofocados por la política británica y que quería su independencia. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la creación de las Naciones Unidas para el tema Malvinas? Y esto no es nada, esto recién empieza, ¿eh? Esto no es nada. Porque a partir de este momento, la República Argentina comienza a presionar. E Inglaterra comienza ya con un tema en cuestión. No se olvide que estaba el tema del Consejo de Seguridad y el poder de veto. El Consejo de Seguridad estaba conformado por las 5 potencias más importantes: Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, estaba Inglaterra y estaba Francia. Después se van a agregar más, obviamente. Se va a agregar China, ¿sí? Estamos hablando de esta época. Entonces, la importancia capital que tiene en 1960 con la resolución 1514, profe, resalten esta resolución, 1514. Es una de las 2 más importantes que vamos a ver. La que viene ahora después es muy, muy, muy interesante. Ahora bien, que es la 2065. Y acá encontramos algo. Los 2 argumentos que plantea la resolución 1514 para acceder a la independencia de los pueblos y a la descolonización de territorios son 2. La integridad territorial y la libre autodeterminación de los pueblos. Acá aparece por primera vez
la frase libre autodeterminación de los pueblos. Argentina, por supuesto, va a abogar, se va a inclinar en defender y en postular el punto A, podemos decir, que es la integridad territorial. ¿Por qué? Lo vimos en uno de los primeros cuadros, la contigüidad y la continuidad. ¿Recuerdan ese cuadro? ¿Lo recuerdan? Vayan de ese cuadro después de ver de esta charla y se van a entender ustedes, perfecto por los pulgares arriba, bien ahí, bien ahí. Bueno, Argentina desde siempre, por la integridad territorial, va a defender su posesión a través de la resolución 1514. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Y Inglaterra va a defender la libre determinación de los pueblos. Ahora bien, tenemos un problema. Inglaterra defendía algo indefendible. Ya lo explicamos nosotros en su oportunidad. La población isleña es una población implantada en el lugar. Por lo tanto, por más sufragio, por más plebiscito, no me salía la palabra, que haga y que quiera seguir perteneciendo al Reino Unido de la Gran Bretaña, no es valedero. Jurídicamente, internacionalmente, ante las Naciones Unidas, el Departamento de Descolonización no es valedero. ¿Por qué? Porque es una población implantada. La libre determinación de los pueblos se utiliza cuando una población es sojuzgada por otra y en un determinado tiempo tiene la posibilidad de decir, quiero seguir con ustedes que me sojuzgaron o quiero ser libre. Acá no es el caso. Y esta gran discusión llega a 1965, cuando la República Argentina obtiene el mayor triunfo diplomático. Repito, subrayen 1965, subrayen resolución 2065. La República Argentina obtiene la mayor victoria diplomática que registra su largo recorrido diplomático. ¿Por qué? En ese momento la República Argentina, mejor dicho, las Naciones Unidas, los países por votación, yo diría casi unánime, dice, señores, hay un conflicto de soberanía. Por favor, Inglaterra, siéntese a negociar con la República Argentina. Y el Reino Unido de la Gran Bretaña no lo podía creer. Había sido derrotado en algo que son artistas y son maestros en la parte diplomática. La República Argentina, la delegación argentina en las Naciones Unidas, al lograr la resolución 2065, le dobló el brazo a Inglaterra. ¿Por qué? Porque obligó, a través de la votación casi unánime, a que Inglaterra tenga que negociar. Que el mundo entero le diga, Inglaterra, sentate a negociar, tenés un problema de soberanía y ponete de acuerdo con la Argentina. Si me permitís, María Marta, voy a llenar un poco el vaso con agua. No, por favor, llénelo y vacíelo, es lo más importante, ¿sí? Dale. Entre tanto, yo voy observando que están compartiendo en algunos casos una bibliografía directamente que hace referencia a los documentos que el profesor va anunciando. Me comprometo a subir esa bibliografía con la autorización del profesor a la cátedra virtual, de tal forma que todo lo que nos estás compartiendo justamente, Fabián, lo vamos a subir a cátedra también. Como les digo, estamos construyendo todos juntos esta parte de la formación y es valiosísimo lo que están compartiendo, lo que están adhiriendo. Recuerden que las preguntas que ustedes van escribiendo en el chat las voy adoptando, las voy clasificando y luego en breve, porque ya estamos a las 19:45 prácticamente, iniciamos el entrecruce entre las preguntas y las respuestas a cargo del profesor. Aprovechen ustedes también para tomar agua, calentar el mate, pero no se nos vayan muy lejos porque estamos todos muy atentos a lo que se va desarrollando. Gracias a todos. ¿Cómo estamos, José, Marcelo, del otro lado? Muy bien, muy bien. Aprendiendo. Aprendiendo. Y
eso es parte del ejemplo, ¿no? El ejemplo que ustedes nos están dando de, ahí estamos, ahí los estamos viendo también, de continuar formándose. Esta formación es permanente y es parte de lo que los docentes han decidido hacer con este curso, formación a lo largo de la vida, y ustedes como veteranos también estamos construyendo esta formación. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos están demostrando. Las felicitaciones son permanentes, los saludos se cruzan, ahí están las manitos de Gisela, de todo el mundo, por los aplausos. También quiero destacar la presencia de docentes que tuvieron el lujo de recibirlos a ustedes aquí en Mendoza, de la Escuela Inmaculado Corazón del barrio La Favorita. Sabemos que están acá del otro lado y bueno, el saludo reiterado, mutuo, que se cruza entre Buenos Aires y Mendoza en estas circunstancias particulares de esta clase virtual. Así que ahí estamos todos. Ana, sí, bellísimo, gracias. Sí, Ana, sé que en ti está todo el equipo detrás y es muy importante para esa escuela, como para todas las escuelas. Recién leía que había un docente justamente que prácticamente él declara que estás transmitiendo esta semilla a 300 alumnos. Es decir, que la multiplicación tuya, recién Marcelo, hay que hacerla por mucho más. Todo Sí, aquello que lo estamos leí el nosotros, mensaje. irrigar. Eso es Mendoza, el secreto de las acequias mendocinas, cómo el agua corre desde las montañas y fluye por un valle y a veces ni siquiera sospechamos hasta dónde podemos llegar. Y ahí está el misterio de la malvinización. Esto es malvinizar. Muchísimas gracias. Veo que Carlos también ya está volviendo. Le vamos a dar este tiempo de intervenir. Ya estoy, Tranquilo, ya tranquilos. Los estoy. chicos han entregado cartas. Bien, 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 bien. Perfecto. Allí Bien, estamos. ya estamos incluso bien, con mejorando un poquitito la voz, que eso es muy importante. ¿Se dieron cuenta, Marce, José, de qué manera a través de la historia se ha demostrado que Inglaterra no tiene ningún derecho si sus argumentos son tan endebles que se caen a pedazos, ¿no? Y ustedes fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Que desde 1833 hasta la creación de las Naciones Unidas, Argentina reclamaba mano a mano con Gran Bretaña. Y como yo les estaba diciendo en la explicación, Inglaterra podía plantarse y decirle no te escucho, no quiero saber nada con vos. Pero una vez que la creación de las Naciones Unidas, Inglaterra tuvo que dar demasiadas explicaciones. Y en 1965, con la resolución 2065, donde con esa resolución la República Argentina le demuestra al mundo, y el mundo lo acepta, porque lo vota, que hay un conflicto de soberanía, la Inglaterra quedó técnicamente desamparada. Por lo tanto, todo argumento se iba a basar en algo que ustedes conocen bien, en el conflicto armado. ¿Qué opinión tienen de esto? Sí, se junta un poquito los sentimientos y todo lo hacen contradictorio. Quizás, sin duda, el conflicto les dio la herramienta necesaria para formar ese escudo que antes no lo tenían, quizás. También es que había pasado mucho tiempo sin el reclamo firme, se acercaban esos famosos 150 años también, ¿no es cierto?, que quitan todo derecho de reclamo, que ahora creo que también está corriendo y ya pasaron 43. La historia se va haciendo en el día a día, estas cosas son muy complejas, realmente un análisis así tan serio y con tantos datos a mí por lo menos se me escapa un poco, pero nada, ojalá, insisto, yo tengo esa idea de que debemos darle a Malvinas la importancia que tiene, pero no por lo hecho o porque hubo una guerra y nuestros héroes. Creo que no tenemos realmente idea del potencial que tiene la isla y sus alrededores. Ya vamos a llegar a eso.
Claro, claro. Eso es, yo creo que es una de las grandes claves que no, por eso, insisto, y perdón por repetirlo a cada rato, cuanto más conozcamos, cuanto más se sepa qué es Malvinas como riqueza, como puerta de entrada a la Antártida y con todo lo que eso tiene que ver, y por qué vemos esos pesqueros que parece una avenida a la noche pescando, bajo licencia inglesa, en fin, creo que ahí está la clave de que a la gente, a los chicos, a todos les entre el por qué se peleó, a dónde está la verdadera razón. No es nada más que un pedacito de tierra nostálgico y orgullo solamente. José, escuchando esto, ¿no? Y viendo las dos resoluciones, y yendo técnicamente, voy a pelear a tu síntesis, que es espectacular, ¿cómo ves vos el hecho de que Inglaterra quede tan al descubierto? Bueno, lo veo, me parece excelente porque algunas veces nos imaginamos que son imbatibles, que son unos genios y que creo que determinadas estrategias a ellos le han salido mal, solo que no hemos tenido nosotros la habilidad para contraatacar o contrarrestar y a la vez estar preparados. Creo que las falencias que ellos puedan generar son propias de ellos, pero también nosotros tenemos que tener grandes estrategas. Y para tener grandes estrategas se necesita una serie de condimentos. Primero, la preparación, ¿no? Esto que vos nos estás enseñando gentilmente, tener argumentos para que exista una convicción de por qué vamos a pelear. Seguramente tendremos que elegir los mejores que se sienten ahí en un banco o donde sea, porque me gustaría, entre otras cosas, saber en este momento quién sería el responsable de negociar. Ponerle que despertáramos el lunes próximo y que dijeran, che, se abre una oportunidad que tiene que defender su argumento ante Inglaterra. ¿Quién en la actualidad es nuestro representante? ¿Quién sería nuestro abanderado? ¿Quién sería el que llevaría el espíritu patriótico y donde en realidad deje de lado aquellos intereses económicos y hasta algunas veces políticos, donde tome participación de un espíritu patriótico y una valoración? Porque cuando algunas veces hemos ido a las escuelas y hemos tenido que remar sobre el barro, porque muchas veces no están preparados, una manera muy sencilla de decir por qué peleamos o por qué las reclamamos, le decimos qué sentirían si hoy a nuestro regreso, a nuestros hogares, todo eso que para nosotros tiene valor, que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestras riquezas, están ahí, están usurpadas. ¿Cómo las reclamamos? ¿Cómo las peleamos? ¿Cómo tomamos, qué actitud tomamos ante un reclamo? Porque mucha gente nos ha dicho en la cara, bueno, pero son 2 islas, ¿quién las quiere? Están allá lejos, ¿qué nos importa? Lógicamente que eso demuestra ignorancia, ¿sí? Y estamos resembrando desde nuestro testimonio, desde nuestro trabajo cotidiano, es resembrar una semilla de patria con un conocimiento y con una experiencia ya vivida, que no necesitamos volver a pasar una guerra. No necesitamos volver a reaprovisionarnos para entender que desde que el planeta existe, ya llevamos 2025 años que todos los años hay guerra. Más experiencia. Lo más importante de esto, ¿sabés qué, José? Que con este curso y los docentes, los profes que están, vamos a poder sacar adelante esa cuestión, ¿no? De lograr que gente se capacite para poder discutir mano a mano como se discutió en el año 1965. Chicos, no se vayan porque nos queda lo mejor todavía, como decía un programa de televisión. María Marta, ¿podés pasar el cuadro 28, por favor? Esto es importante. Esto es importante. Profes, este cuadro habla por sí solo de todo lo que estamos hablando. La resolución 2065 es tan importante que merece esta consideración. En la resolución, la República Argentina logra que el mundo entero, la mayoría que votaron a favor, reconozca la disputa de soberanía entre la Argentina e Inglaterra. Lo reconocen los países en su alocución cuando habla de la República Argentina, y por eso que se pone en párrafo en la resolución 2065.
y además obliga a este párrafo que ambos países negociarán teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Y esta palabrita, intereses y no deseos, es uno de los triunfos también de la diplomacia argentina, porque los ingleses querían poner acá los deseos de los isleños, en ese momento los kelpers, para la resolución habitante de las islas. La República Argentina le tuerce el brazo de vuelta, porque si Argentina aceptaba los deseos, podía tranquilamente atestiguar ante la comunidad internacional los plebiscitos que obviamente iba a ganar, estar a favor de ser continuamente, mejor dicho, de seguir perteneciendo al Reino Unido de Gran Bretaña. Al poner en énfasis los intereses, no valía ningún plebiscito por la resolución 2065. Y a raíz de esto, al no tener la palabrita deseo, tampoco la resolución 2065 reconoce, acepta y lo excluye a la famosa frase de la cual quieren atestiguarse y apoderarse los británicos, la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Se dan cuenta qué triunfo diplomático tuvo la República Argentina? Esta resolución, esta derrota, los ingleses no la esperaban. El mundo le dio la espalda. El mundo le dijo, señores, siéntense a negociar. No tienen ningún derecho de no hablar de soberanía con la República Argentina. El mundo se daba cuenta de la usurpación. El mundo se daba cuenta de la violencia con que había actuado Gran Bretaña de 1983 al año 1965. El mundo se dio cuenta con esta resolución que la República Argentina no le importaba dialogar. Los reyes de la diplomacia en 1965, en las Naciones Unidas, delante de todo el caudal de pueblos y embajadores del mundo, sufrió la peor de las derrotas. Y eso es digno de destacar. Esta aclaración es muy importante porque, profes, cuando ustedes hablen de Malvinas, traigan por favor a colación esta resolución. No digo el cuadro, ustedes, como les digo siempre, háganlo como a ustedes les guste, como ustedes lo entiendan. A mí me sale de esta manera. Pero yo cuando explicaba esta resolución, traía la luz de esto, porque la diplomacia argentina durante mucho tiempo se la cuestionó. No hay que cuestionarla. Puede ser más dura o menos dura, puede ser más insistente o menos insistente, pero eso es de lujo. Hubo embajadores en la ONU de lujo. La gente que fue, la gente que estuvo trabajando en esa resolución, obtuvo esta victoria. Muy interesante. Profes, cuando puedan, cuando tengan tiempo, hablen de esta resolución. Es tan importante que al borrarse la palabra, de haber logrado lo que se logró, y que se lograra poner intereses y no deseos, fue la gota que rebasó el vaso para los ingleses porque se quedaron desnudos de posibilidades. Y siguen sumando, seguimos sumando más porotos, porque con esto también tenemos en cuenta que el único motivo que tienen los ingleses de tener las Islas Malvinas en su poder es la fuerza. María Marta, ¿puede ser el número 29? María Marta, quiero no sé si algo que es muy importante. Sí. Sí, son calentados por eso. Por favor. También trabaja también a dar curso de la mañana, pero también da curso. Ahí estamos. Este cuadro, el número 29, yo me lo voy a anotar, lo vamos a ver más adelante, porque merece un tratamiento muy especial. Puede ser, María Marta, quizás lo comencemos este cuadro en la clase que viene. Perfecto. Puede Lo ser el que retomo sigue. para pasarlo. Pasamos a la próxima, la 30. Bien, esto es importante. Anoten este nombre y con esto vamos redondeando el tema y nos va a quedar la mitad para la clase que viene y ya estamos cerrando el módulo. El informe Shackleton. ¿Qué es el informe Shackleton? Bien, 1975, de 1965 a 1975-76, Inglaterra se sentó un par de veces, pero no logramos nosotros con la insistencia que había de que se sentaran y cumplieran el requisito que había impuesto las Naciones Unidas. Clarísimo eso, ¿no?
no las cumplía. En 1976, el primer ministro Ridley dice, vamos a sentarnos a hablar y creo que va a ser necesario hablar de soberanía con la Argentina y tenemos que iniciar el proceso de devolución. La Cámara de Lores, que vendría a ser el Senado de ellos, le dice, no, pará un poco, pará. Esto es histórico, como digo yo, pará. No puede ser que nos sentemos a hablar con los argentinos porque dicen que tiene un sentimiento ancestral con las Islas Malvinas porque la quieren, porque es la hermanita perdida. No, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y a raíz de esto, para ya dar el último manotazo de ahogado, mandan una expedición al mando de Lord Shackleton para las Islas Malvinas y ver qué es lo que puede haber que le interese. Porque los ingleses pensaban que a la Argentina le interesaba por algo muy especial. Muy especial. Y cuando regresan, trayendo el informe de lo que habían registrado, el informe hablaba de que habían descubierto petróleo, una cantidad impresionante de recursos naturales, eso es un poco lo que hablaba Marcelo, pesca, había algo impresionantemente valioso que era el krill que estaba sin explotar, las grandes cantidades de cardumen de marisco. Pero ¿qué sucede? Había un problema, que para la pesca y el petróleo necesitarían la producción, por el alto costo de producción, de la necesidad de la colaboración de la República Argentina. Con todo esto, con lo último que le decía yo, de tratar de que Argentina colabore y ellos no dar la soberanía, al volver, la Cámara de Lores dice, con todo esto no se la devolvemos nada. No se la devolvemos nada. Para colmo de males, al poquito tiempo nada más, Rusia invade Afganistán. Menos todavía, Inglaterra se ponía a poder pensar que se iba a sentar a negociar. Con la pesca, con el krill, con el petróleo, con los recursos naturales, prácticamente vírgenes, Inglaterra no iba a negociar. Inglaterra había descubierto lo que para ellos quería la Argentina, y la Argentina no, estaba reclamando lo que le había sido usurpado en 1833. ¿Se da cuenta de las distintas formas de negociación y las distintas formas de ver las cosas? Y lo que sucede después de todo esto va a tener una decantación lógica en lo que va a pasar en 1982. Esta situación, así planteada como está, hace que Gran Bretaña comience a gestar, comience a diagramar, así como lo escuchan, comience a gestar, comience a diagramar el conflicto armado de 1982. En 1977, el Reino Unido y la Gran Bretaña prepara lo que se conoce la carpeta del 77. Esa carpeta tenía alistar en forma perentoria, no más de 48 horas, a una brigada completa. Alistar con no más de 48 horas todo el abastecimiento necesario para enviar, según las circunstancias, al Atlántico Sur. En 1977, con la famosa carpeta del 77, le doy un dato, que lo van a tener en el cuadernillo del capítulo 3, del módulo 3. Inglaterra alistaba en forma perentoria a la brigada de comando número 3. ¿Cuál fue una de las dos brigadas que en 1982 peleó en Malvinas? La brigada número 3. Estaba alistada desde 1977. A partir de ese momento, todo el abastecimiento, una parte de lo que iba para la OTAN, Inglaterra la resguardaba para tenerla alistada en caso de ser necesario. Ese alistamiento hizo que, si el 2 de abril Argentina recuperó las Islas Malvinas,
Yo le pregunto, profe, más de 100 barcos entre mercantes, de guerra y una brigada completa, Inglaterra pudo haberla listado en 72 horas porque salió el 5 de abril. No los escucho. Los dejo pensando, porque la historia marca eso. A partir de acá, todo lo que viene va a ser así, va a ser un ida y vuelta, porque los quiero escuchar, entre comillas, como están apareciendo. ¿Se dieron cuenta, chicos, cómo participa la gente? Es increíble, ¿no? Vamos a ver todas estas cosas, porque en definitiva, Inglaterra fue demostrándonos desde 1983 dónde, por los pasos que estaba dando, dónde llegaría, y llegó. María Marta, ¿te puedo pedir el último cuadro y ya después vamos redondeando? Sería ese. Perfecto, listo. Esto es importantísimo. Y esto tiene que ver con lo que vos hablabas, Marcelo. Mirá, acá tenés tu cuadro de lo que vos hablabas. Malvinas, los recursos naturales. Esto es lo que descubrió el informe Shackleton. Por esto es que todavía el Reino Unido y la Gran Bretaña, amén de su valor geopolítico, aspira a seguir teniendo. El incidente de Shackleton en febrero del 76, sí, ya después te voy a comentar eso. El incidente de Shackleton fue cuando el crucero Stormy tuvo un altercado de intercambio de disparos con el barco inglés, que ya lo vamos a ver. Me parece perfecto, es interesante. Perfecto eso, Francisco, sí, tiene que ver puntualmente con esa operación. Vamos a verlo y prometo ponerlo en un apartado chiquitito en el cuaderno número 3. Me encanta, María Marta, cómo participa esta gente, me encanta. Recursos naturales, lo importante, petróleo, pesca, y dentro de la pesca, 3 elementos fundamentales, el atún, la sardina y la merluza. Ustedes imagínense en el concierto internacional los 3 de estos elementos, porque son de lo más caros que hay, si calculo que junto con el caviar. Y el petróleo, la importancia de la cuenca de hidrocarburos que hay. ¿Por qué? Hay sólidos y líquidos. En el sólido está el carbono y en el líquido miren lo que hay: petróleo, metano, etano, propano y butano. Señores, la cuenca petrolera de hidrocarburos y petrolera que hay en las Islas Malvinas es de una capacidad monstruosa. Con este cuadro que vamos terminando, nos damos cuenta, después de todo lo que hemos hablado desde la primera clase a esta parte, por qué a las Islas Malvinas Inglaterra las sostiene con el único derecho de la fuerza. No la pudo sostener intelectualmente en las Naciones Unidas, sufrió una derrota, se dejó de lado, no dio importancia a los tratados internacionales que firmó, no dio importancia a los 2 tratados importantes que firmó con la República Argentina en 1823 y 1825, desestimó el mano a mano desde 1833 a 1945, el mano a mano entre el gobierno argentino y el gobierno del Reino Unido y la Gran Bretaña, no aceptó nunca la soberanía argentina, con argumentos falaces, con argumentos que no tenían validez. Ya en las Naciones Unidas se dio cuenta de que el tema venía diferente, y con la resolución 2065 se dio cuenta que estaba desnuda ante el mundo. A partir de ese momento vamos a ir viendo de qué manera llega 1982, que lo vamos a ver en la próxima clase, y con este cuadro terminamos, porque este cuadro, a pesar de todo lo que hemos visto hasta el momento, sigue siendo para el Reino Unido y la Gran Bretaña uno de sus haces más valiosos. Permitime, profe, con mucha osadía de mi parte, agregar un datito que se me viene a la mente. Viste que te dije que yo había estado todo el año en Inglaterra, todo el año 81. Y Margaret Thatcher estaba atravesando también el peor momento de su mandato. Todo indicaba que no iba a ganar las elecciones. Es más, teníamos que ir a un astillero o algo a hacer una reparación y vivían de huelga en huelga. O sea que el ambiente en Inglaterra estaba muy feo. No. Eso que estás diciendo vos es muy importante, porque justamente en la clase que viene vamos a arrancar con la teoría del stopper y demás, y los cuadros que vienen, o la charla que viene, es la situación de Gran Bretaña en 1982 y la situación de la República Argentina en 1982. Así que eso es el panorama. María Marta, estamos a disposición, Marcelo, José y yo,
para lo que vos necesites y las preguntas de la gente. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, profesor, por todo lo desarrollado hasta ahora. Además de todas las felicitaciones, que han sido muchas, vamos a tratar de invocar sobre todo algunas de las cantidad enorme de preguntas que tenemos y fundamentalmente las vamos a tratar de ir agrupando. María Jimena Rodríguez expresa respecto a la primera parte, y acá sí creo que alude un poquito la respuesta a los veteranos, tanto José como Marcelo, y dice que es muy interesante, cito, que les preguntaran a los veteranos actuales, participantes en aquellos momentos, que les preguntaran si querían ir. Esa pregunta no siempre la tienen en claro los docentes, que les preguntaran si querían ir es muy importante y es bueno saber que ya existían también los perros de la Armada. Entiendo que este comentario puede ser ampliado seguramente por José. Sí, un saludo cordial a esa persona que efectuó la pregunta. Resulta que con los años los veteranos nos empezamos a agrupar, se generaron los centros de veteranos de guerra, algo que también queremos remarcar para que los docentes empiecen a hablar el mismo lenguaje que el nuestro. No se dicen excombatiente, está mal utilizada esa palabra, somos veteranos de guerra, ¿sí? Eso también seguramente después lo vamos a ir profundizando, pero por eso utilizo la palabra veteranos de guerra. Los veteranos de guerra nos empezamos a reunir y empezamos a sanar nuestras propias heridas porque, al igual que nuestro país es joven y en todos los aspectos le falta crecer, la sociedad no estaba preparada para nuestro regreso. Entonces nosotros nos agrupamos y en muchos casos fuimos la familia o el profesional que nos reparó el corazón y la mente, pero siempre la pregunta estaba, che, ¿te obligaron a ir? Y entonces nos dimos cuenta que podríamos decir en un 90-95% siempre hubo una oportunidad donde nos la dieron como para no ir si no queríamos. Y esto lo aprovechamos también para explicarles que en la vida todos tenemos la oportunidad de hacer o no hacer aún aquellas cosas que se nos imponen. Por eso decimos que fuimos con un corazón abierto y a mí me tocó presenciar esa situación donde uno de los míos dijo yo no quiero ir y no se lo fusiló, no le pasó absolutamente nada. Es decir, se lo mandó, se le ordenó que se retirara, que no estaba ahí en condiciones de estar presente. Y muchos fueron voluntarios después de haber cumplido su servicio militar y entre nuestro grupo tenemos grandes testimonios. Entonces, cuando el docente empieza a investigar, decía, bueno, pero a nosotros nos habían dicho, claro, pero ¿quién les dijo? Y estamos de vuelta ante la misma incertidumbre. ¿Quién les dijo que no tenía valor? ¿Quién les dijo que no eran nuestras? ¿Quién les dijo? Claro que la modalidad, ir a un conflicto en una guerra no gana a nadie. Pero claro que vuelvo a repetir, es nuestro patrimonio. Nos tocó a nosotros hacer el trabajo sucio, por lo tanto, en 150 años no habíamos logrado otros resultados. Y se tomó la peor de las decisiones que ir a un conflicto bélico. Pero fue una guerra donde defendimos nuestro territorio, donde defendemos nuestras convicciones y entre ellas que los títulos nos habilitan para sentir que esa tierra son nuestras. Y hoy, conociendo las riquezas, con mucha más razón tenemos la obligación de cuidarlas, defenderlas y protegerlas porque por ahí, por ahora no las podemos explotar como deberían. Pero es nuestra casa, es nuestro territorio. Y bueno, creo que no voy a robar más tiempo, pero les dejo o pueden pedir nuestras redes y en lo personal, si me buscan José Cruz BGM, van a encontrar todos los datos en la gran mayoría de mi vida y la experiencia con ese ejemplar, ese compañero de 4 patas. Gracias. Mi situación es un poquito distinta. Yo no estaba haciendo el servicio militar, tenía la edad para el servicio militar, soy de la clase 62
y especulando un poco con evitar el sorteo, había empezado la carrera naval y bueno, se dio todo como si me hubiese tocado el sorteo. En definitiva, al pertenecer a la dotación de un barco tan moderno como este, de última generación, este barco fue designado como buque insignia de la Operación Rosario. Entonces salí a navegar, como les dije, sin tener la menor idea y no tuve la oportunidad de elegir. Si mi respuesta vale de algo hoy a 43 años, si me lo hubieran preguntado, hubiera ido. Perfecto. Muchísimas gracias, muchas gracias. Acá viene una pregunta entre dos colegas, ¿sí? Estimo que también puede llegar a ser para Carlos, tanto de Lucy como de Vanessa. A ver, la primera ¿es verdad el mito que dice que Perón, cuando fue presidente, le quiso comprar las Islas Malvinas a la reina Isabel? Perdóname, María Marta, vos sabés que salió entrecortado, te pido disculpas, ¿me la podés repetir? Sí, si es verdad el mito que dice que Perón, cuando fue presidente, le quiso comprar las Islas Malvinas a la reina Isabel. Sí, la historia dice eso, pero te digo más. Perón se la quiso comprar y demás, no se llegó a ningún acuerdo, pero los ingleses, y este es un dato interesantísimo, no querían plata. ¿Saben qué querían? Miren qué dato, que Perón devolviera las banderas británicas que habían sido arrebatadas durante las invasiones inglesas, principalmente la bandera del Regimiento 71. Argentina devolvía eso y de repente podían hablar de soberanía. E incluso, si no se llegaba a ningún acuerdo, que era muy factible que así sucediera, Inglaterra, si devolvían las banderas, asfaltaba toda la capital federal. ¿Por qué pedían la devolución de todas las banderas, pero principalmente la bandera del Regimiento 71, que está en la iglesia de Santo Domingo? Ayúdenme, chicos, creo que están ahí las banderas inglesas. Porque el Regimiento 71 era un regimiento castigado que desfilaba sin bandera, por haberla perdido en combate. Qué historia, ¿no? Qué pincelada histórica, no se la esperaban, No se la esperaban a esa. No. Lo que las respuestas pueden generar como novedad, uno queda realmente con asombro. Y respecto a esto, Vanessa, en cierta forma relacionado, pregunta si hubo algún gobierno que reclamó con más ahínco la soberanía de las Islas Malvinas. Vos sabés, María Marta, y te cuento a Vanessa, que es una pregunta tipo que me hacen ayer en Castex, me hicieron algo parecido y yo respondo siempre lo siguiente. Todos los gobiernos argentinos, en su mayor o menor medida, reclaman y van a reclamar. Todos tienen su política, todos tienen su forma de acción. Todos los gobiernos hicieron lo posible como para sentar a las naciones, a Inglaterra, a la mesa de negociaciones. No puedo decir yo si hubo un gobierno que peleó más o peleó menos. Lo que sí te puedo garantizar que si yo me tengo que inclinar a nivel netamente de profesor de historia, netamente de investigador, y yo me inclino en un periodo muy importante por el hecho histórico que significó a la delegación argentina del embajador Rúa, que logró el triunfo histórico de la resolución 2065. Perfecto. Gracias. Fabián pregunta, ¿se puede pensar que el estado de latencia de Malvinas se debe justamente a la posición en la que queda Inglaterra? Sí, perfecto. Sí, absolutamente. Inglaterra está totalmente desamparada en los foros internacionales con el tema Malvinas. Lo que pasa es que al ignorarlo, uno piensa de que es un país superado de todas las cosas. No está superado. La actitud de Gran Bretaña demuestra una invalidez total porque no puede argumentar absolutamente nada. Inglaterra sabe que se sienta a negociar y tiene que ceder la soberanía. Y es lo que está tratando de hacer.
al momento que se sienta a hablar mano a mano, el lineamiento es claro, debe ceder soberanía, tiene que devolver la soberanía a la República Argentina. Por eso no se sienta. Está muy buena la pregunta, ¿eh? Contundente la respuesta. Gracias, Carlos. Me dirijo ahora a través de lo que nos están preguntando los colegas, tanto a Marcelo como a José. Y yo creo que acá es un cerrar los ojos y transportarlos a Malvinas. ¿Ah? Grado Santos dice, doy fe de lo que está diciendo nuestro querido veterano de Guerra de Malvinas, José Cruz. Fui una vez a Malvinas en el 2020 y necesité regresar. En días nada más se cumple un año de haber vuelto a nuestro suelo más querido. Me vibra el alma de amor escuchándolos y recordando el viento y la turba malvinera. Los abrazo inmensamente. ¿Qué sienten ustedes? Nada, bueno, primero que nada agradecerle. José lo dijo, lo mencionó en uno de sus diálogos. Hay que conocerlo, hay que vivirlo, pisarlo. Y en uno de mis pasajes dije también que es un poquito más que un poco de tierra alejada o fría o mojada. Eso solo se vive pisándola o viviendo las circunstancias que nos tocó a nosotros. Como un datito de color, José y yo no volvimos todavía a las islas. Es una decisión que nos costaba tomar, ya la hemos tomado, vamos a volver cuando se cumplan los 50 años, vamos los 45. Los 45, perdón. 45. Los 45 ya lo tenemos decidido con nuestro grupo de educación y valores. Vamos a volver todo el grupo a darnos ese abrazo allá. Así que bueno, ¿qué se puede sentir? Es un momento donde empiezan todos los recuerdos, ya les decía, a partir de esta hora, a partir de esta noche, todo sale más a flor de piel, ¿no es cierto? En línea general, nosotros quedó grabado en nuestro corazón ese clima, ese piel, esa tierra, ese viento, ese olor. Quedaron nuestros hermanos, por supuesto, que lo vimos combatir con tanto valor. Pero, como les dije, tenemos que crecer y crecer juntos. El regreso fue triste. Nadie nos comprendió. No estaban preparados, por supuesto, y eso quedó muy lejos de sentir una bronca o algo que podría llegar a entorpecer esto maravilloso que hoy estamos viviendo. Estamos seguros. Por eso también los invito a que vean en nuestro canal, en nuestras redes, hay un video que se llama Vivo por ella. Sí. Los invitamos para que las conozcan, para que vean los paisajes, para que sientan el viento que nos pegó en la cara, para que conozcan los ríos de piedra por los que algunos se empeñaron en creer que no nos daban de comer para hacernos daño, pero nos criticaron desde la ignorancia, donde no se pusieron a investigar o a saber o a darnos la oportunidad que hoy sí tenemos. Y las lágrimas son de emoción, de orgullo, porque estuve ahí, peleé y los vi pelear. Y el enemigo dijo, ¿qué pasa con los argentinos? Están aferrados a las piedras. ¿Por qué pelean como pelean? Parecen leones. Y cada vez que avanzábamos, gritábamos, ¡viva la patria! Y también se escuchaba el zapucay de algunos hermanos correntinos. Y eso nos daba coraje, valor. Y la noche se iluminaba porque ellos atacaban de noche y los fines de semana porque cobraban más. Y cuando estuvimos prisioneros nos preguntaron por qué peleábamos y cuánto cobrábamos y le dijimos nada. Y hoy lo entiendo porque fue lo que nos brindaron estos maestros, los que nos enseñaron a amar la bandera, a respetarla, a honrarla. En nuestras aulas, en nuestro crecimiento, el maestro era la última palabra y era quien nos pulía, nos recibía como un carbón y de pronto nos convertíamos en diamantes. Fueron mis maestros los que me enseñaron
Imagínense que si los ingleses estaban dispuestos a dar las islas porque le devolviéramos las banderas, yo tuve el honor de traer una bandera nuestra porque jamás abandonan el combate. Nuestra bandera es sagrada. Y mientras estemos con vida no vamos a permitir que nadie le falte el respeto. Y al que no le guste que se vaya a otro lugar. Pero mientras estemos con vida van a cantar el himno orgullosos de nuestros hermanos que quedaron y de los que volvimos y que todavía estamos de pie para transmitirle este amor, darles las gracias a los maestros que nos pusieron el arma más poderosa en el corazón, que es ser argentino, amar nuestra bandera, nuestra familia, nuestro Dios y nuestra patria. Muchas gracias. Y yo me sumo a lo que está diciendo José, y que los docentes, todos los profes que estamos acá, siempre recordemos y digámoslo cuando tengamos oportunidad, que los docentes tenemos un héroe, que es el maestro Julio Cava. Eso es por demás importante, así que por favor, ténganlo muy en cuenta y por sobre todas las cosas, siempre, siempre, siempre tengámoslos presentes. Así Sí, que busquen por favor la carta que dejó escrita Julio, la carta que escribió la mamá de Julio. A Julio no le correspondía ir, estaba cubierto, se había casado, su mujer estaba embarazada y él dijo que si no iba a poder ver a sus alumnos a la cara. sí, no, por eso mismo digo que los docentes tenemos un héroe. Y no sé, María Marta, si tenemos que ir redondeando o hay alguna pregunta más. Yo creo que el homenaje que hoy necesitamos rendir es que ahora sí, por favor, abran todos el micrófono y al unísono, viva la patria, viva Malvinas, vivan nuestros héroes. Vamos, 1, 2, 3. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Un placer, un orgullo, gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Creo, María Marta, que de todo lo que estamos haciendo, cuando pasan estas cosas nos estamos dando cuenta que estamos por buen camino. Y como siempre digo, si me permitís, María Marta, un minutito más, si puedo, siempre digo lo mismo. Cada vez que termino una charla, cada vez que termino una clase, digo, en ustedes dos, mis estimados hermanos, que nos conocemos hace mucho tiempo, muchísimas gracias por tanto y disculpen por tan poco. Los felicito. Gracias. Gracias, profe. ¡Viva Mendoza! ¡Viva Mendoza! Un fuerte abrazo para todos ustedes desde Gracias, ahora Mariana, hasta por el todo, infinito, profesora. ¿sí? Gracias a todos. Nosotros nos vamos a volver a ver, no el próximo martes, sino el jueves 4. Pero todo eso se los explico por WhatsApp. Gocemos simplemente de las imágenes de José, de Marcelo, y en ellos, insisto, una y una vez más, están representados todos nuestros veteranos y nuestros héroes. Gracias, profesor Gigliotti, gracias a Dirección Gesta de Malvinas y a todos ustedes los docentes, nuestros embajadores malvineros en formación. Gracias. Chao. Claro. Hasta luego.